Bueno, esta mañana saludo a el abogado Paulo Díez Gargari. El abogado Díez Gargari es un abogado que ha, abierto una serie de investigaciones, denuncias y señalamientos muy fuertes en relación a varios temas y con el que hemos conversado varias veces y espero que lo sigamos haciendo, Paulo, pues porque has tocado temas muy sensibles y has aportado y sigues aportando acciones judiciales y ciudadanas, precisamente en torno a muchos asuntos de los cuales hoy vamos a hablar, si te parece, en este programa. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen. Gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Y sí, bueno, como tú dices, recordará al auditorio, Carmen, yo hago pocas promesas, pero una de esas, yo prometí que daría la batalla hasta el final y dignamente, y creo que he cumplido mi palabra hasta el día de hoy, y la voy a cumplir hasta el final. No soy, se lo he dicho a mucha gente, de los que abandonan sus batallas, ni soy de los que abandonan su puesto en el campo de batalla. El tema es un tema apasionante, es un tema muy interesante y estamos en un momento muy importante de esta trama corrupta OHL que hoy en México se llama Aleática, Carmen. Estamos en un momento muy importante para el país en el tema del combate a la corrupción y la impunidad, que se cruza con esto, y a mí me gustaría empezar, si me lo permites, Carmen, haciendo una referencia a lo que, digamos, está en el centro del combate a la corrupción y que no debemos perder de vista, que es que no se trata de una persona o de dos, o de un acto de corrupción, o de alguien que recibió un soborno, sino que se trata de redes muy sofisticadas de corrupción que operan en todos lados. Y mira, yo estaba viendo los reportajes que han publicado aquí en Aristegui Noticias a propósito de Oro Negro. Y lo primero que me salta a la vista, Carmen, es que efectivamente estas redes sofisticadas de corrupción, esta misma red sofisticada de corrupción que le ha permitido a Aleática beneficiarse indebidamente con cargo a la infraestructura pública de este país durante casi 2 décadas. Estos señores llegaron aquí en el 2002, más o menos. Durante casi 2 décadas ellos han obtenido beneficios indebidos multimillonarios con cargo a nuestra infraestructura pública concesionada, y lo piensan seguir haciendo si no les ponemos el alto. Y es responsabilidad nuestra, es obligación nuestra ponerles ese alto. Pero bueno, cuando yo veo quiénes son los nombres, cuáles son los nombres que están involucrados en este tema de Oro Negro, esta otra trama corrupta que hoy empezamos a conocer gracias a unos audios que son aportados ante tribunales extranjeros, que esto es lo primero que llama un poco la atención en todos lados, en España, en Estados Unidos, en todo lo demás. Este tipo de pruebas o de datos son tomados como pruebas en los tribunales. Aquí tú recordarás que desde el 2015 más o menos diversos medios de comunicación publicaron unos audios que eran una cosa de horror de estos señores, y hasta el día de hoy pues nadie se ha tomado la molestia de investigarlos, de saber si lo que decían estos señores era verdad, si nadie ha hecho nada. Pero bueno, tenemos ahí varios nombres, Carmen. Emilio Lozoya, Mario Beauregard y otro personaje de apellido Enrique Sautrey. Y a mí, pues lo primero que me llama la atención cuando escucho estos nombres, hablando de Pemex, Oro Negro, es que digo, todos estos tienen un denominador común, que es OHL, que hoy se llama Aleática. Emilio Lozoya, ex consejero de Aleática durante mucho tiempo, apenas dejó ese cargo cuando entró al gobierno federal con Enrique Peña Nieto. Mario Beauregard, que ocupó el cargo de director de finanzas en Pemex, antes fue director de finanzas en Aleática. Y este señor Enrique Sautrey, que era director de Procura o algo así, que ha sido señalado por distintos casos de corrupción, mantenía una relación peligrosamente cercana con este señor de apellido López Madrid, el yerno de Juan Miguel Villarmir. Este señor que, digamos, tuvo mucha influencia con el equipo de Peña Nieto, que además está imputado en España, Carmen, no señalado, no, está imputado por diversos delitos, por el mal uso de aquellas tarjetas de Bankia, tú recordarás, pero también, y más importante para nosotros, por el caso Leso, este caso del soborno que se pagó a un funcionario español con recursos que venían de México, desde Aleática, México, y está imputado. Me parece que es cuestión pues de semanas o meses que este señor reciba una sentencia de prisión porque pues no tiene ninguna otra salida. Como también seguramente ocurrirá con Juan Miguel Villarmir, aunque él por la edad es probable que goce del beneficio de la prisión domiciliaria. Entonces, esto es lo primero que llama muchísimo la atención y que yo quiero poner ahí a consideración pues, del auditorio, Carmen, porque ese es el reto enorme que enfrenta nuestro país. La corrupción se combate con inteligencia.
Inteligencia no solo personal, sino principalmente institucional. Necesitamos empezar a crear estas instituciones sólidas que efectivamente, con mucha pasión, con inteligencia, pero con muchísima pasión, vayan adelante, investiguen y lleven a todos estos individuos ante los jueces para que rindan cuentas y para que no sigamos todos padeciendo los efectos de la corrupción. Porque ese me parece que es el tema con el que enlaza el otro tema que quería yo tratar aquí contigo, ¿no? El tema de quiénes son las víctimas o el ofendido en los delitos de corrupción, Carmen. Esto es un tema fundamental. Yo he sostenido y lo sigo diciendo porque me parece que no es un eslogan publicitario ni es una cosa así, sino que me parece que es una realidad. En los delitos de corrupción, la víctima somos todos, Carmen. La corrupción nos roba la esperanza, nos roba el futuro, le roba las oportunidades a los que menos tienen, hace de nosotros un país menos justo, porque en la medida en que tú tienes menos posibilidades, pues no puedes cerrar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, pero además genera resentimiento, porque el dinero que tendría que llegar a las escuelas, a los hospitales, a las carreteras, va a dar a los bolsillos de políticos corruptos y de pseudoempresarios, porque esos no son empresarios, que lo que hacen es obtener beneficios indebidos con cargo a todos nosotros. Entonces, eso por una parte, Carmen, y ya entrando al tema nuestro, al tema de Aleática, yo te decía que estamos en un momento muy importante porque hace algunas semanas estos señores publicaron una convocatoria para Asamblea de Accionistas, que se va a celebrar el día 24 de octubre. El punto del orden del día es la renuncia de los consejeros. Esto es un tema muy grave porque además nadie le pide explicaciones a estos señores. ¿Cómo es que a mediados de octubre se anuncia la renuncia de los consejeros? ¿Por qué? ¿Quiénes se van? Pues no habían dicho nada. Cuando yo empiezo un poco a bombardearlos en el Twitter y en algunos otros lados, entonces se ven obligados a tener que dar algo de explicaciones y dicen que uno de los que se va es Juan Luis Osuna. Juan Luis Osuna era el hombre de confianza de Juan Miguel Villarmir, el dueño de OHL España. Es quizá una de las piezas claves de segundo nivel, te diría yo, es decir, al primer nivel pues yo coloco a Peña Nieto y a Videgaray, y luego de segundo nivel pues ahí tenemos a lo mejor a Ruiz Esparza y a este señor Juan Luis Osuna, pero cuando uno dice, ¿por qué se va este señor? ¿Y por qué se va ahora? Y entonces empiezan a publicarse algunas notas muy interesantes en el sentido de que existen ya carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República a partir de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. A ver, este es un dato muy importante. Este es un tema importantísimo. A ver, va de nuevo. La noticia hoy es que ya hay carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República promovidas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y efectivamente, Carmen, así es. Eso estamos mostrando, nos has compartido precisamente información y documentos. Si te parece, presentemos en la pantalla allá para que podamos acompañar lo que estás explicando. En esto es... Esta es la carta que yo le envío esta no es la que ahorita vas a comentar, es el otro documento. Si me esperan un momentito, el otro documento. El otro, Carmen, déjame decirte. Pero bueno, perdón, me interrumpí. Sí. Estamos frente a la noticia de que ya hay investigaciones en la Fiscalía General de la República a partir de lo que hizo la unidad. Exactamente, pero además estas notas periodísticas, Carmen, surgen y de alguna manera relacionadas con la renuncia. Y efectivamente hace todo el sentido del mundo. Es decir, parece como si los consejeros de Aleática se hubieran enterado de estas carpetas de investigación abiertas en contra de Aleática, que van además directamente contra ellos, porque la responsabilidad penal pues va directamente contra los consejeros, y entonces dicen, bueno, pues mira, yo mejor renuncio. A lo mejor unos menos asesorados que otros dicen yo renuncio y con eso me evito responsabilidad, cosa que eso no es cierto, es decir, el hecho de que renuncien no los libera de responsabilidad, pero hay otros que claramente tienen otra intención y por eso es la importancia de la carta que yo le envío al fiscal, Carmen, porque me parece que en el caso por lo menos de Juan Luis Osuna, allí lo que sí tenemos es una clara intención de renunciar, de salir de México huyendo, y de, como digo yo, poner pies en polvorosa y decir, ahí nos vemos México, a mí no me encuentran nunca más. Porque además recordarás que este señor cuando cerró aquella estafa bursátil, se embuchacó una comisión de 18 millones de euros.
Es decir, eso fue lo que le pagaron. Pero, digamos, y le pagaron, es un decir, se le pagó con recursos que venían de México. Entonces, esto es muy importante, Carmen, y por eso le escribo yo al fiscal y le digo, a ver, señor fiscal. En esta carta que está en la pantalla. Exactamente. Esto es muy importante. Le digo, bueno, pues que tengo conocimiento de que existen ya carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía a partir de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, que dicho sea de paso, es una de estas áreas que ha dado, me parece, en los últimos meses una batalla muy digna, inteligente y eficiente contra la corrupción y que debe, digamos, me parece, seguir recibiendo el apoyo institucional para hacerlo. Y entonces lo que le digo al fiscal es, fiscal, lo que le solicito es que se me permita coadyuvar con la Fiscalía en las investigaciones que se lleven a cabo en contra de estos señores por delitos que aparentemente incluyen, porque esa es la competencia de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues hechos con apariencia del delito coloquialmente conocido como lavado de dinero, Carmen. Y es que, claro, en este tipo de esquemas sofisticados de corrupción, por ahí es por donde tenemos que empezar, porque cuando tú ves la ruta del dinero, pues efectivamente puedes empezar a juntar las piezas del rompecabezas, y eso te va a llevar a que muchos de estos movimientos no son sino instrumentos para la comisión de otros delitos. Y en ese momento estamos. La importancia aquí de la carta para el fiscal, que tiene, me parece, un componente técnico jurídico importante, Carmen, es esta cosa de quién es la víctima o el ofendido en los delitos de corrupción. Y me parece que tenemos que empezar a avanzar, a movernos, a salirnos de esta comodidad en la que nos hemos instalado los abogados, los académicos, de decir el formalismo jurídico vacío por encima de todo. Eso ya no puede seguir existiendo, Carmen. Mira, la corrupción no es broma, la corrupción nos está matando a todos, la corrupción nos afecta a todos y nos va a seguir afectando. Lo he dicho, que los delitos de corrupción o que la corrupción del pasado no se quede en el pasado. En este caso de Aleática, por ejemplo, la corrupción del pasado ha quedado registrada como inversión de estos señores en sus carreteras, que estos señores piensan recuperar en las siguientes décadas, 2 o 3 décadas más, que van a seguir obteniendo beneficios indebidos con cargo a aquellos actos de corrupción, además sumándole un rendimiento. Lo tenemos que acabar. Y aquí el problema es que tú tienes las definiciones tradicionales en el Código Nacional de Procedimientos Penales de quién es la víctima o el ofendido. Y si nos vamos a que la víctima es aquel sujeto pasivo que individualmente resiente de manera directa la afectación por el delito, pues entonces vamos a enfrentar la misma situación que todos los ciudadanos enfrentamos cuando vamos ante los tribunales civiles o administrativos, que nos dicen, muy bien señor, pero usted no tiene interés legítimo. Y entonces decimos, bueno, ¿y quién tiene interés legítimo? ¿Los corruptos? ¿Quién es la víctima acá? Porque si no es la ciudadanía, el ciudadano común y corriente con interés que va y empuja y exige, pues no va a pasar nada, Carmen. Y yo en algún momento te decía que estas redes de corrupción, bueno, en el caso de Aleática, esto no es una hipótesis, esto es un hecho real y comprobable. Esta red de corrupción en el caso de Aleática incluye por lo menos a 3 exgobernadores, Carmen, incluye a varios exsecretarios de Estado, a un gobernador en funciones, a un expresidente de la República, a varios jueces federales y locales. Bueno, una de estas magistradas, Carmen, que es una magistrada de un tribunal colegiado, a quien yo pedí desde hace muchos años al Consejo de la Judicatura que investigara, resulta que es una magistrada que fue también denunciada por el propio presidente López Obrador desde el 2005. Alejandra Soto Bueno, Mónica Alejandra Soto Bueno. Es una de aquellas magistradas que bien pudo haber recibido la manita de la que hablaban estos señores de OHL en los audios aquellos que se escuchaban. Esto de la manita normalmente hace referencia a los 5 dedos de la mano, y los que saben dicen pues que podrían ser $5 millones o $500,000 o 5 millones de pesos. Y se habla de que les darían una manita a los magistrados. Yo desde el 2015 o 16 presenté una denuncia ante el Consejo de la Judicatura, en el que pues me contestaron que no seguían adelante con la investigación porque no les había presentado, creo, la foto de la ministra recibiendo el dinero, pero les decía, oye, pero hay suficientes indicios de la magistrada, y bueno, ahí quedó, pero resulta, te digo, por ejemplo, que es el propio presidente López Obrador el que desde el 2004 había presentado también la denuncia contra esta misma magistrada por actos aparentemente vinculados con temas de corrupción. De modo que yo creo pues que hay que ir adelante. Y aquí es lo que yo te decía, muchas veces esas redes de corrupción incluyen también a los ministerios públicos. Y entonces, ¿quién puede estar allí para decir si el Ministerio Público está también arropando a los corruptos? Pues solo la ciudadanía, alguien con un interés legítimo como es el ciudadano.
Y esto tampoco es una invención mía, Carmen. La dogmática penal de vanguardia en el mundo reconoce cada vez con mayor fuerza y solidez el hecho de que en los delitos de corrupción la víctima somos todos y que el ciudadano común y corriente, yo sé que existen riesgos y que hay que tomar las cosas con cautela, no abrirlo, digamos así, de un día para otro y permitir una avalancha de ciudadanos denunciando, pero podemos hacerlo con inteligencia y permitir que el ciudadano común y corriente tenga la facultad de impulsar el proceso, tanto en la fase de investigación ante la Fiscalía como en caso de que se judicialice. Porque no es que yo, digamos, me crea muy listo, Carmen, pero me parece que difícilmente puede haber alguien en este país que hoy tenga tal cantidad de datos que aportarle a la autoridad en una investigación por posible corrupción en el caso OHL que yo, porque tengo pues muchos años acopiando esa información y conozco todos estos vínculos de todos los que participan en esta red de corrupción que le permitiría a la Fiscalía no solo llevar adelante una investigación muy importante y que llegue a buen puerto en el caso de Aleática, sino que además le permita juntar las piezas en otras investigaciones como Oro Negro, Pemex y demás, ¿no? Ni más, Paulo, una vez que nos dices que están estas carpetas de investigación ya en la Fiscalía a partir de lo que la propia Unidad de Inteligencia Financiera ha investigado y que una vez que tienes eso conocido y lo estás compartiendo acá, decidiste ir con esta carta a pedirle al fiscal que te considere ¿como qué? ¿Como coadyuvante? ¿Cuál sería la figura jurídica a partir de la cual se haría valer lo que estás diciendo? Efectivamente es la coadyuvancia, Carmen, es decir, que se me permita colaborar con ellos a cambio de nada. Hay que decirlo esto con mucha claridad, Carmen. Esto no es un tema de un criterio de oportunidad o de alguien que busca dar información a cambio de algo. No, no, no. Esto es algo absolutamente unilateral de mi parte, decir, señores, ahí está. Bueno, yo he ofrecido a todo el mundo mi archivo completo, Carmen, se lo he ofrecido hasta a los priistas del Estado de México, lo que pasa es que esos pues evidentemente no lo quieren, pero el que lo quiera está ahí, es decir, mis pruebas son pruebas para beneficio de este país, no para beneficio personal de nadie, y es lo mismo que le digo acá. ¿Y por qué se lo digo, Carmen? Porque mira, hay como unas 10 denuncias penales mías que presenté yo pues desde antes de que terminara la administración de Peña Nieto, y lo hice por una razón. El presidente López Obrador, entonces presidente electo, tú recordarás que siempre dijo que las denuncias que estuvieran en curso, esas iban a seguir. Y yo no sé si yo torpemente no esperé a que terminara la administración anterior para presentar esas denuncias, sino que dije, bueno, en la PGR, sí, y presenté todas estas denuncias en la PGR porque dije, pues como no las van a poder cerrar antes de que termine la administración, pues pasarán y seguirán su curso. El problema con el que me enfrento y con el que se enfrenta todo ciudadano que quiera hacer una cosa como estas es que te dice la Procuraduría General de la República, mire, qué bueno que usted denunció, le damos las gracias, ahora ya váyase a su casa porque nosotros nos encargamos. Y yo lo que le digo, oiga, no. Mire, a mí me tomó mucho tiempo, esto es un tema que para mí es importante como ciudadano, quiero que me diga cuál es el estatus de esto. Bueno, no me lo dan, Carmen. Hay 10 denuncias en las que yo soy el denunciante, el que yo he aportado pruebas, en el que he pedido un montón de cosas, que tengo que estar promoviendo constantemente amparos para que el Ministerio Público me diga qué es lo que hay en esas carpetas. Y justo por eso le pido esto al fiscal, porque le digo, fiscal, no podemos seguir aplicando este mismo criterio. Es decir, hay suficientes elementos en nuestro ordenamiento jurídico para que la Fiscalía aproveche, en este caso mi experiencia, pero la de cualquier otro ciudadano, que aproveche la experiencia de esos ciudadanos para llevar a cabo investigaciones concretas y suficientes. Y mira, Carmen, nada más para hacer un recuento en beneficio del auditorio, esas denuncias no son tampoco poca cosa, ¿eh? Tienen que ver con el circuito exterior mexiquense, el viaducto Bicentenario, pero no solo eso, también está 2 autopistas federales, la autopista Amozoc-Perote, en la que es clarísimo, pero clarísimo, el delito cometido por este señor Gerardo Ruiz Esparza, él en lo personal, así está señalado, Carmen, que amplió indebida e ilegalmente por 30 años esa concesión y les autorizó unos incrementos bestiales de tarifa. Esto está denunciado y la Procuraduría me dice que muchas gracias, que ya denuncié, pero que no me puede informar qué pasa. No solo esa, está también la Tizapán-Atlacomulco, otra autopista en la que, como bien dijo el presidente López Obrador en la mañanera del jueves, creo la semana pasada,
se la adjudicaron a Aleática a pesar de que había una oferta mejor. Eso es clarísimo. También está denunciado. También está denunciada aquella conspiración de Estado, que te acuerdas, una entrevista que tú me hiciste aquí, Carmen, que fue la que motivó, de hecho, aquella represalia última del delito financiero que quieren armar en mi contra, porque es más o menos de esos días. Esto en el que yo finalmente, a partir de todo lo que había ocurrido, pues pongo a la luz de eso, cuando uno escucha todos aquellos audios, dicen, oye, pero mira, parece que estos señores efectivamente estaban diciendo la verdad y que todo aquello que parecía una cosa armada para distraer, pues no, que aparentemente era real. Entonces, están todas esas, está la de los 3.600 millones de pesos, que si bien no tiene que ver directamente con Aleática. Te propongo, bueno, varias denuncias que has presentado, pero déjame detener un segundito. Que ya has mencionado a veces aquellas grabaciones, pero hay que tomar en cuenta que a lo mejor no todo mundo ahorita en este momento tenga en mente exactamente de qué grabaciones estamos hablando. Hay que recordar que como estamos cruzando las grabaciones de estos días de Oro Negro, bueno, estas son otras grabaciones. Valdría la pena que recordaras en qué contexto se dieron estas grabaciones. Incluso tú mismo, bueno, hubo señalamientos de OHL de que si tú eras el responsable de esas grabaciones, porque pues se exponían claramente las conversaciones libres, digámoslo así, entre los funcionarios ejecutivos de OHL en ese momento, en donde efectivamente se daba cuenta de cómo se ponían de acuerdo para ciertas cuestiones que conducían a circuitos de corrupción. ¿Por qué no regresamos a eso que tú dices? Ahí están. O sea, se publicaron, se dijo de ellas algo en su momento, etcétera, pero quedaron ahí en el limbo. Y hoy, 2019, y efectivamente viendo cómo en otros países, digamos España, las grabaciones tienen un peso tremendo en términos judiciales, ¿por qué no te detienes un poco más sobre qué cosa eran esas grabaciones, quiénes participaban de esas grabaciones, qué cosa se dijo en esas grabaciones? Sí, es fundamental esto, Carmen, porque tú recordarás que yo en algún momento te dije que me parecía que aquellas podían haber sido grabaciones hechas por ellos mismos. Y se lo dije a mucha gente, muchos se rieron en aquel momento, pero después, cuando vimos las investigaciones de las autoridades españolas, tanto ministeriales como judiciales, pues nos dimos cuenta que efectivamente estos señores tenían la costumbre de grabarse a ellos mismos. ¿Estos señores son quiénes? Estos señores son OHL, que hoy en México se llama Aleática, y tenían esta costumbre de grabarse ellos mismos como una forma a lo mejor de documentar el soborno, de comprometer al servidor público. Y en estas grabaciones a las que tú haces referencia, bueno, tenemos, déjame para abrir un poco el apetito del auditorio, aquella muy vergonzosa en la que se escucha a José Andrés de Oteiza hablarle a Emilio Lozoya, director de Pemex entonces, pero no pidiéndole un favor, dándole órdenes y en un tono, digamos, que uno diría, bueno, pues poco apropiado, como para... Había trabajado con él. Había trabajado porque con él. Porque salió de ahí, de OHL en su momento Lozoya. Ex consejero de Aleática. ¿Y qué decía esta grabación? Y esta grabación, si tú te acuerdas, era que Lozoya lo estaba esperando en el sótano de la CFE para llevarlo con el director de CFE en aquella época, que era este señor Ochoa, ¿no? Digamos, ese es un poco. Para retomar y darle al auditorio digamos, un contexto así muy general. Yo retomo aquellas grabaciones porque en algún momento Ruiz Esparza, en comparecencia ante la Cámara de Diputados, Carmen, enojado porque no controlaba sus emociones este señor, alguien le dice de mis denuncias y entonces empieza a hablar muy molesto y a gritonear ahí en tribuna, diciendo que gracias a él se le quitó a un cliente mío un contrato. Y cuando a mí me pasan aquella grabación, yo digo, oye, pero se dará cuenta este señor que lo que está diciendo es, bajo protesta de decir verdad, ante diputados, está confesando un delito. Es decir, como un servidor público federal dice que gracias a él, el gobierno del Estado de México le quitó un contrato a una persona, a un particular. Pero, el problema es que cuando uno escucha aquellas grabaciones, Carmen, muchas de estas efectivamente se escucha cómo se ponen de acuerdo. Va a haber Villarmir a Peña Nieto, y de ahí me parece que es Oteiza el que le llama a Valentín para informarle de lo que había ocurrido en la reunión en la que había estado Peña Nieto, y que dice que Peña Nieto les dio la orden de que regañaran a Erubiel Ávila y le dijeran que se arreglaba porque se arreglaba.
Y efectivamente, él se arreglaba como se arreglaba, era pues lo que trataron de hacer para todas estas cosas. Pero no solo se oían, no solo se escuchaban estas cosas de Infraiber, se escuchaban cosas que tenían que ver con adjudicación de contratos a partir de que estos señores de Aleática recibían información privilegiada en licitaciones públicas antes de que fueran adjudicadas, información que no tenían los demás licitantes, por supuesto, adjudicaciones de contratos en Pemex, en CFE, cuando Aleática no tenía ninguna experiencia en el ramo, Carmen. Es decir, antes del 2012, estos señores no conocían el petróleo. Y de pronto eran expertos en todo esto. A tal grado llegó la experiencia de estos señores que los nombraron, fíjate nada más a qué grado llegamos, los nombraron supervisores de obra de el proyecto aquel enorme de los Ramones 2, cuyo adjudicatario era ni más ni menos que Yenova, una empresa dirigida por otro exconsejero de OHL que era Ruiz Sacristán. Es decir, vemos a las mismas personas en todos los moles de corrupción, Carmen. Es hora de que en nuestro país alguien, institucionalmente me refiero, empiece a poner junta toda aquella información que nos permita ir más allá de decir, ya llevamos a Ruiz Esparza ante los tribunales, ya llevamos a Peña Nieto. Claro que hay que llevarlos, a todos estos, empezando por Peña Nieto, pero no solo hay que hacer eso, hay que desmantelar las redes de corrupción y más importante, bueno, o tan importante como eso, Carmen, empezar a recuperar los bienes en beneficio de la nación, porque esto es algo que a veces le genera frustración a la sociedad, Carmen, que dice, bueno, sí, estos moralinos andan combatiendo la corrupción, pero nada más pierden el tiempo y el dinero porque no recuperan nada. Y yo te quiero poner con esta, ya cierro mi participación, un tema fundamental que hoy está sobre la mesa, que es una última denuncia que yo presenté en relación con el viaducto Bicentenario, Carmen, y en la que le he dicho al propio secretario de Comunicaciones, al ingeniero Jiménez Espriu, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está obligada, no es que quiera hacerlo o no quiera hacerlo, está obligada a recuperar todas las obras del viaducto Bicentenario, esta cosa que es el segundo piso del periférico, a recuperarlo en beneficio de la nación y dejar de cobrar la cuota a quienes transitamos por ahí y quitarle esas obras a Aleática, porque esto, Carmen, el viaducto Bicentenario está construido sobre una autopista de jurisdicción federal, que es la autopista México-Querétaro, que es un bien de uso común, un bien sujeto al régimen de dominio público de la Federación, y la ley es muy clara, nadie puede explotar un bien del dominio público de la Federación sin concesión, en este caso sin la concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No permisos, no, concesión. Esa concesión no existe, Carmen. Estos señores, el Estado de México, porque se les dio la gana, Peña, Videgaray, Ruiz Esparza, dijeron, nosotros le vamos a otorgar la concesión. Pues sí, el problema es que ellos no pueden otorgar una concesión sobre una vía del dominio público. Y eso es un delito que se castiga con hasta 12 años de prisión. Ya está denunciado. Afortunadamente me avisaron la semana pasada que esa carpeta, que esto le fue turnado al área de la doctora Mijangos, que me parece que es un área que está también intentando hacer, exactamente, que está intentando hacer bien las cosas, a pesar de todos los problemas que enfrenta, la falta de personal, de presupuesto, todo, pero me parece que por lo menos ahí hay una buena intención de seguir adelante con esto. Ya está ahí esta denuncia, pero me parece que lo más importante aquí es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues efectivamente no tiene otra cosa que hacer, es un artículo, Carmen, no hay que interpretar nada. Has promovido, Paulo Díez, he visto un recurso, digámoslo así, que ha socializado, digámoslo así. Hay más de 2.500 personas que han presentado una solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así es, Carmen. Es que mira, y quiero también esto ponerlo en contexto, no se trata ni de una represalia, ni de en contra de una empresa, ni de quitarle al que tiene solo porque tiene para dárselo al que no lo tiene. No, se trata de aplicar la ley. Y en esta autopista, el viaducto Bicentenario, Carmen, Aleática no tiene derecho a cobrar un solo peso. Los ha cobrado durante 10 años y lo que yo le pedí al secretario de Comunicaciones, y lo reitero aquí a quien conozco y respeto, al ingeniero Jiménez Espriu, es que aplique un artículo de la ley que dice que debe recuperar en beneficio de la nación esas obras y por lo tanto no me debe cobrar a mí la cuota. Lo que hice yo es que subí esta carta a ti y a los demás. Bueno, yo lo pedí por mí, ahora sí que como el juego aquel de los quemados, mí y por todos mis compañeros. O sea, lo haces por ti. Sí, exacto. Pero, pues, en realidad lo que me va a contestar es, bueno, usted puede pedirlo por usted y a lo mejor a mí me dicen el día de mañana, usted ya no paga la cuota, que en realidad es lo que tendría que ocurrir.
Pero consciente de eso, yo subí a mi cuenta de Twitter el formato de carta que yo le envié al secretario. Y le dije, bueno, cualquier persona que quiera obtener este mismo beneficio legítimo, no es una cosa de presión, no, es un beneficio legítimo al que todos tenemos derecho, que le dejen de cobrar y que el Estado recupere y que la Federación recupere esto, ahí está. Y bueno, pues me entero que al día de hoy hay más de 2.500 personas que han presentado, que han usado ese escrito para presentárselo ante el secretario de Comunicaciones. ¿Cuál es la base? Sé que lo has explicado, pero déjame cerrar aquí con esto. ¿Cuál es la base de plantear una cosa de esta naturaleza? Porque ese circuito ya se pagó, ese circuito ya tendría que estar en manos del Estado y en consecuencia tendría que ser de uso libre para los ciudadanos. No, este es un tema. ¿Cuál es el planteamiento? Este es un tema mucho más básico, Carmen, y es una cuestión estrictamente jurídica. Los bienes del dominio público de la Federación son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Partamos de ahí. La autopista México-Querétaro es un bien nacional, bien del dominio público de la Federación. Nadie puede, si tú o yo llegamos mañana y queremos poner una palapa en la que verás cómo nos va. Nos sacan a patadas y nos llevan a algún separo. Estos señores lo que hicieron fue, sobre la autopista México-Querétaro, un bien del dominio público de la Federación, construir una carretera. Ahí pusieron los pilares y lo pusieron encima. Esa autopista, jurídicamente, es decir, aquí la ventaja enorme de esta última denuncia es que, como decía hace un rato el ministro Cosío, este es uno de esos temas en los que no hay que desahogar pruebas, porque todos son alegatos jurídicos. Es lo único que hay que comprobar es que la autopista México-Querétaro es una autopista federal, que el viaducto bicentenario está construido sobre eso, y entonces, pues como es un inmueble permanentemente adherido a un inmueble de propiedad federal, tiene la misma naturaleza, inmueble de propiedad federal. Ahora, para que alguien pueda explotar ese inmueble, necesita una concesión del gobierno federal. Y esto no es un cuento mío, Carmen, esto ocurre todos los días. Mira, hay autopistas que el gobierno federal le concesiona a los estados y luego los estados ceden algunos derechos a algún concesionario particular. Tenemos ejemplos de eso en toda la República. Y eso es lo que debió haber ocurrido aquí. Si las cosas se hubieran hecho correctamente, el gobierno federal tendría que haberle otorgado una concesión al gobierno del estado y luego el gobierno del estado podría haber cedido algunos de esos derechos a OHL. ¿Por qué no lo hicieron? Porque la ley federal te dice que cuando eso ocurra, el Estado, cuando ceda los otros derechos, lo tiene que hacer en un procedimiento de licitación pública que cumpla con lo establecido en la ley federal. Y pues claro que no podían cumplir con la ley federal y dárselo a OHL, a Aleática. Entonces estos decidieron irse por la libre. Y se fueron por la libre, lo construyeron así, pero además hay algo muy grave, Carmen. Hay un oficio del subsecretario de Comunicaciones y Transportes Federal del 2011, enviado a Gerardo Ruiz Esparza con copia a Peña Nieto y a Videgaray, en la que les dice que está todo mal, que el viaducto bicentenario no tiene bases legales para construirse y que le expliquen esto. Este señor subsecretario Fausto Barajas, primo hermano de quien entonces era secretario de Finanzas en el Estado de México, Raúl Murrieta Cummins, que después lo sustituyó en la Subsecretaría de Infraestructura, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de pronto el asunto quedó callado. ¿Por qué? Pues porque cuando de pronto nos damos cuenta en este país que hasta Peña Nieto puede ser presidente, pues entonces empiezan a operar el pacto de impunidad, Carmen. Este pacto de impunidad transeccional operado entre la administración Peña Nieto y la administración del expresidente Calderón, diciendo, mira, ya no te vamos a molestar con el viaducto bicentenario, pero no nos hagas mucho por acá. Esa es la historia. Por eso es la importancia de todas estas redes, Carmen, porque aquí donde le rasques, sale mugre. Y la importancia es que alguien con inteligencia institucional procese toda esta mugre, lo catalogue, vea cuáles son los delitos que se pueden todavía perseguir y que lo haga. Pues mira, que te propongo cerrar con una reflexión obligada sobre qué debería hacer México frente a este gran desafío que aquí estás planteando con mucha claridad. Desde luego sería muy frustrante que en el futuro mediato y más adelante México tuviera un montón de casos diversos de corrupción inconexa, o bien aspirar a que haya realmente una investigación integral, lo que hemos conocido como maxiprocesos, que eso ha marcado la vida de muchas naciones cuando deciden investigar no aisladamente, no de a poquito, sino investigar, como tú dices, en una lógica de redes, cómo operó y quiénes eran responsables de esa lógica de redes de corrupción. Para que eso ocurra, uno tendría que verdaderamente alentar el debate y la discusión de si no le hace falta a México ayuda, tal cual, porque se requiere, tú dijiste, inteligencia institucional,
se requiere conocimiento técnico, se requiere gente que sepa sin ningún otro propósito que hacer su investigación, este tipo de cosas. Se requiere lo que en alguna medida, déjame traer a cuento, y lo decíamos antes de entrar al aire, lo que en alguna medida ha ocurrido en otros países que ante el colapso institucional, como Guatemala o como fue Honduras o algunas naciones que han admitido y luego se han hecho los pleitazos tremendos, pero digamos en un primer momento admitido y reconocido la necesidad de una colaboración técnica, jurídica, penal y criminal para que los procesos que involucren todas estas cosas y más se coloquen en un circuito precisamente de un orden de investigación que realmente trascienda y genere un cambio profundo y de raíz en el sistema político judicial de México, que de eso se trata esta historia. Mi posición en relación con este tema, Carmen, es y ha sido siempre muy clara. A mí me parece que tanto para los individuos como para los estados aplica aquella famosísima frase del gran Sabina que dice: no hay manera de echarle una mano a quien no se quiere dejar ayudar. Y aquí tenemos que reconocer que la debilidad institucional de nuestro país es de tal magnitud que no tenemos la capacidad de ir adelante y de tener éxito justamente en este tipo de investigación del que tú hablas. Sí, podremos llevar a 1 o a 2 a la cárcel, pero no vamos a desmantelar estas redes de corrupción. Y solo, digamos, para decirlo una vez más, Carmen, mira, el tema de la corrupción de Aleática en México es infinitamente superior a la corrupción de Odebrecht en México. Pero no, digamos, no tiene ni siquiera comparación. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nuestro país ha sido incapaz? Somos el único país en el mundo que no ha tomado acciones serias contra estos señores. Nada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no tenemos la capacidad de decir que el Estado, que muchas de las instituciones del Estado siguen secuestradas. O sea, esto es una realidad que tenemos. Hoy por eso me parece que a la nueva administración, incluyendo al fiscal general, le cuesta tanto trabajo. Oye, porque hay áreas secuestradas dentro de la fiscalía. Ellos mismos lo han dicho, bueno, para remitirnos a las propias actuales autoridades que tienen este gran reto de ahora gobernar y ahora conducir, que vienen de batallas políticas muy importantes y que finalmente logran asumir el control y el poder del país. Bueno, ahora hay que gobernar, ahora hay que hacer procesos, ahora hay que hacer las cosas, y ahí es en donde uno dice, bueno, si el propio presidente López Obrador dice que el gobierno, por hablar de la administración, es un gigante, un elefante reumático, pues eso nos da una idea del tipo de cosas de las que estamos hablando. En el caso del fiscal Gertz Manero, con quien hemos tenido oportunidad de conversar varias veces, él mismo ha dicho, bueno, esta es una institución de miles de personas que, bueno, pues se tiene que revisar cómo es que funciona esta institución que ahora me toca conducir. En ese territorio estamos, o sea, en el momento clave en donde la gran pregunta sería si no sería necesario hacer algo bien y pronto para tener una asistencia, colaboración. Básicamente se entiende que internacional. Mira, como lo que decíamos en Guatemala, la CICIG de Guatemala. Claro. Bueno, ¿qué significó eso? Fue un giro copernicano en términos de justicia. Ahora hay un pleito tremendo porque los echaron de ahí, porque claro, ¿qué pasó? Que fueron a tomar realmente parte de investigaciones de muy alto calado, y no solamente era meter a los expresidentes a la cárcel, que lo hicieron, sino establecer nuevas realidades institucionales para procesar los crímenes, la corrupción, la delincuencia. ¿Qué sucedió tanto en Guatemala como en Honduras? Que acabaron echándolos porque realmente estaban moviendo cosas importantes. Queda en manos de estos países recuperar el hilo de lo que habían avanzado en esa materia. Pero bueno, más allá de lo que ha sido la traumática experiencia del cierre de CICIG y de la Comisión de Honduras, pues sí plantearse en el caso mexicano, ¿cómo debería ser? Pues tendría que ser una decisión del propio Ejecutivo, como fue en estos casos, en donde se diga, a ver, Naciones Unidas, en el caso de Guatemala, a ver, OEA, que fue en el caso de los hondureños, y pues se envía gente con perfiles verdaderamente fuertes, con gente que en sus países han hecho investigaciones de muy alto calado, como lo ha sido la experiencia de los expertos internacionales que estuvieron en el caso Ayotzinapa.
Bueno, algo así es lo que nos viene a la cabeza a ti y a mí. Pero yo, digamos, vuelvo a repetir, Carmen, mi respuesta a esa pregunta tuya es sí necesitamos ayuda internacional, debemos hacer todo lo necesario, si es necesario modificar el marco legal y constitucional, pues hagámoslo. Lo que está en juego es algo mucho mayor. Y hay algo que además, digamos, hoy, pues efectivamente la cosa aquella de la CICIG, hoy está ahí toda empantanada y demás, pero el beneficio está hecho. Sí, El beneficio de la CICIG para ese país está, y hay algo importantísimo previo a esto, el derecho a la verdad, el derecho a la información de las sociedades. Eso es lo primero que tenemos que pelear, porque incluso si queremos después de esto llegar a un eventual perdón, al que yo tampoco me opongo, pero a lo que sí me opongo es a un perdón a ciegas, y peor todavía, a un perdón al individuo que piensa que no tiene por qué pedir perdón y que él no merece ni tiene por qué recibir un perdón porque lo que tiene es impunidad. Eso no lo debemos permitir como país. Yo creo que tenemos que avanzar hacia allá para que efectivamente con un apoyo internacional auténticamente independiente, técnicamente certificado, podamos avanzar hacia allá y en el corto plazo, señores, muchas gracias, ya no los necesitamos más porque ya entramos en una dinámica distinta. Claro, no es por ciento, es una cosa transicional. Y además del apoyo internacional, dejamos ahí para el público y para el fiscal Gertz Manero esto que tú estás planteando en tu carta, en donde tú dices, en este caso, donde yo tengo toda la información que puedo aportar, pues quiero ser coadyuvante, quiero participar directamente y ya nos contarás qué te contesta el fiscal. Con mucho gusto, Carmen. Estaremos hablando, Paulo Díez, es un momento especialmente importante para México, como se sabe, y sí, ciertamente sería, pues, frustrante que los procesos que vienen se conviertan en uno que otro proceso esporádico, aislado, etcétera, y no haya realmente un ejercicio que es complejo, pero que requiere realmente un compromiso muy importante de la sociedad y del Estado mismo. Súper complejo, Carmen, porque lo primero que tiene que hacer, como decíamos aquí, dentro de las propias instituciones, es sacudirse ese control o ese secuestro del que hoy son víctimas de estas mismas redes de corrupción que siguen infiltradas ahí en todos los ámbitos de gobierno, Digamos, no es fácil pues eso, pero me parece que la actual administración está obligada a sacudirse del yugo de estas redes de corrupción y empezar a hacer las cosas. Pues es el gran momento y de la mano de eso, pero ya nos vamos a una pausa, y de la mano de eso pues ahí viene una reforma al Poder Judicial. Vamos a ver cómo se hace esa reforma, pero tiene que estar junto con pegado con lo que estamos aquí hablando. Así que, Paulo, gracias, abogado, por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Carmen. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.